digamos, el tema de la humildad, no me las sé todas. Claro que no me las sé todas. Está loca. Va a vender basura y le va a vender por internet. Tío, yo quiero dinero, pues que usted no. Todos. Lo que hicimos fue equivocarnos 1000 veces y aprender. Y esto no me dio plata en los primeros años. No me daba nada. Pero yo me adapté a que no me diera nada y vivía con nada. Vivía con lo poquito que me daba. Y si el año pasado, digamos, ya hemos transado 55 millones de dólares, yo necesito triplicar el número. No tengo una manera de ser que me permita decir, llegué. Hola a todos, mi nombre es Carlos Casas y en el marco de Aprender a Emprender de Wiki Empresarios, en compañía de Tu Evento App, Fractal, Rever y Faruk Eventos, estamos haciendo una dinámica en la que estamos charlando con algunos empresarios o muchos empresarios del país y en el cual ustedes van a poder recoger todas esas anécdotas para aplicarlo en sus empresas o en sus emprendimientos. En el día de hoy estamos en Subastas y Comercio para hablar con Marta Gómez, profesional en comercio internacional de Jorge Tadeo Lozano. Según la revista Forbes, 50 millones de dólares en ventas de chatarra en el 2023. No se pierdan este episodio que va a estar muy interesante. Hola Marta, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarnos acá a tu espacio, a tu oficina, a tu empresa, que conozcamos un poco más de ti. Estuvimos viendo tu artículo en Forbes, felicitaciones por lo que pasó en el 2023. Esperamos que este 2024 tenga muchísimas más cosas y pues para todos los que nos están viendo y nos están oyendo, que dentro de la temática de aprender a emprender, podamos conocer de empresarias tan exitosas como tú y sobre todo mujer y el empoderamiento de la mujer. En este episodio podamos entrar un poco en el trasfondo de eso, ¿sí? Claro que sí. Entonces, muchísimas gracias y para empezar, cuéntanos un poco cómo es que siendo tú graduada de Comercio Internacional, ¿sí? De la Jorge Tadeo Lozano. Yo también soy de la Tadeo Lozano. Excelente, ahí punto para la Tadeo sobre los Andes y sobre cuál fue la controversia la vez pasada y sobre la Javeriana, miren, de la Tadeo Lozano, ¿sí? ¿Tú crees que dentro de todo esto la universidad es importante para construirte como emprendedora? Cuéntanos un poquito de tu historia. Bueno, como lo contaste, estudié comercio internacional en la Tadeo Lozano. Fui muy mala estudiante en el colegio, pero fui muy buena estudiante en la universidad. Realmente aproveché los años de universidad y sí estoy convencida que marca una diferencia la preparación que te dan en la universidad, cualquiera. Los Andes, la Javeriana, la Tadeo, todas realmente el tema está en el alumno, en lo que vaya a hacer a la universidad y en cómo aproveche esos años y esos mentores a los que cada uno tiene acceso. Hay calidad, claro que sí, en la educación y unas diferencias, pero yo creo que a lo que uno tenga acceso, si lo aprovecha bien, tiene que ser un motivo para impulsarlo a uno a ser un empresario, un buen empleado, un buen lo que quiera hacer en su vida. En esa historia que tú nos dices, ok, tú, ¿cómo llegas a decir, yo quiero hacer empresa estudiando comercio internacional? Porque tú trabajaste antes en otra empresa. Sí, ya se fue. Cuando yo estaba en la universidad no tenía ni idea que quería ser empresaria. Sabía que tenía unos dones y unas cualidades y unas facilidades para la parte comercial. Toda la vida me han encantado las ventas, me han apasionado y eso sí tenía claro que cuando saliera de la universidad quería trabajar en algo que tuviera que ver con la parte comercial. Nunca pensé en la parte administrativa ni en la parte jurídica, siempre estaba enfocada en lo comercial. Cuando salí de la universidad era en el año 2000 exactamente, y por esa época, como fui tan buena estudiante en la universidad, ellos me dieron como un premio y nos ubicaban en unas pasantías. En ese momento yo tuve la fortuna de trabajar con una embajada y eso me fue abriendo el camino que me fue llevando de una empresa a otra en muy corto tiempo hasta una compañía de subastas, pero eran subastas C2C, como un de remate, un mercado libre, y ellos me dieron la oportunidad de ir a España a participar de un proyecto con el Banco Santander que se llamaba Universia, y allá estando ese año en España, vi que había un universo gigante
de comercio por las subastas y cuando volví a Colombia, la compañía había cerrado. Me quedé sin trabajo y fue en ese momento donde vi una oportunidad en Colombia de empezar este mundo de las subastas, pero en lo industrial que no existía en Colombia en ese momento. Habían subastas de zapatos, bicicletas, patines, pero no habían subastas de tractomulas, de retroexcavadoras, chatarra, carros, y ahí vi la oportunidad en ese momento. Tú hablaste de algo muy importante, te gustaban las ventas, Sí. pero una cosa es saber vender, que es muy importante, pero otra cosa es ser empresario. ¿Cómo fue esa transformación? Cuéntanos un poco para contarle a las personas que nos están viendo, pues de conocer, de cómo pasar, de estudiar, de verdad enfrentarse con la realidad, porque pues los empresarios en general o los emprendedores, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, tienen una serie de desafíos en las que los llevan por muchas cosas, inclusive más allá de los conocimientos que adquieren en la universidad. Mira, hoy en día hay una oportunidad muy linda para la gente joven que es la información. Hace 25 años, cuando yo empecé como empresaria, las palabras emprendedor no existían. Uno hacía algo y si salía bien o si salía mal, eso no tenía un nombre. Ni siquiera me consideraba una empresaria cuando empecé. Simplemente me consideraba, esas palabras no estaban tan definidas. Había montado una compañía que hacía subastas y era yo con yo. No tenía empleados, no tenía oficina, tenía ganas, tenía un software, un aliado que me hizo un software gratis, que hoy 25 años después es mi partner de tecnología, pero en ese momento él también estaba empezando, yo iba a hacer visible su software y lo iba a probar. Hoy en día las personas tienen información y ya tienen métodos y todo está muchísimo más estandarizado, la tienen más fácil. Todos esos desafíos que hoy en día están escritos y que uno accede por internet y los puede leer, que se los enseñan en la universidad, pues en esa época había que vivirlos y hoy por hoy, 25 años después, ya los tengo claros, cuáles fueron los que viví, que aprendí, pero en ese momento no lo sabía. No estaban así de escritos y teóricos como hoy en día. Así que hoy yo creo que es más fácil acceder a la información y evitar muchas cosas que hace 25 años, al no tener esa información, no pude evitar. Hablando de esa temporalidad, Marta, tú dices, hace 25 años las cosas no eran igual. Mm. Y hace 25 años para las mujeres tampoco. ¿Cómo fue empezar una empresa siendo mujer? O sea, hoy en día se habla del empoderamiento de la mujer y lo vemos en el día a día, ¿no es cierto? Con mujeres como tú. ¿Cómo es ser una mujer emprendedora y justo empezando en ese tiempo en el que inclusive los desafíos eran mucho más altos para las mujeres? Mira, fue divino porque yo creo que los obstáculos no están en el género, están en la persona y están en la mente. Nunca jamás recibí un rechazo por ser mujer y en un mundo tan masculino como es el mundo de la chatarra, el sector petrolero, que fue donde iniciamos y donde hemos sido fuertes a lo largo del tiempo. Por el contrario, cuando llegaba como mujer y muy joven, recién salía de la universidad con muy poquita experiencia y con esta idea novedosa de negocio, de proponerle a 7 ingenieros de una petrolera, no regale la chatarra, subastémosla. Lo que recibí siempre de estos equipos de trabajo, que en su mayoría eran hombres, fue apoyo. Yo creo que esos obstáculos están en la mente, el entrar diciendo, ay, soy mujer, me van a rechazar, no. Uno con seguridad en sus objetivos, en su conocimiento, en su experiencia, en su meta, se abre campo, sea hombre o sea mujer. Estamos de acuerdo. Yo creo que diría yo que la mujer tiene una sensibilidad enorme para emprender, ¿no es cierto? Y Así digamos es. que tiene esa manera en la que puede llevar un barco a buen fin, que llamaríamos ese emprendimiento, tiene que ver mucho con cómo manejas eso y con tu mentalidad, y tú lo estás expresando extremadamente bien. Pero ahora quiero ver un poquito sobre el tema de la tecnología. Tú dices, a mí me crearon un software
y yo empecé a venderlo. Ajá. Pero muy probablemente tú tuviste que aprender mucho de tecnología de los negocios o ya lo venías haciendo y sobre todo esto de la chatarra que se denominaría economía circular. ¿Cómo lo vinculas a la tecnología? ¿Cómo llegas a esa idea de decir, vamos a hacer un software? ¿Sí? Yo no lo sé hacer, pero de alguna manera vamos a ponerlo acá. ¿Cómo llegaste a eso? En ese momento, porque es que hay que poner el contexto del momento, porque el acceso a Internet era limitadísimo. En las casas lo normal no era tener computador, era ir a un sitio que se llamaban cafés Internet, que habían en los centros comerciales y en los barrios, para que la gente fuera allá a revisar su correo electrónico. Para eso era Internet. O a leer el periódico. O a, no sé, eran muy limitadas las cosas que se hacían por internet. Entonces, cuando decimos vamos a subastar y lo vamos a hacer por internet, pues todo el mundo dijo, está absolutamente loca. Además, basura, porque la gente juraba que la chatarra que salía de las compañías era basura. Entonces me decía, usted está loca, va a vender basura y la va a vender por internet. Y yo no voy a vender basura, yo voy a vender un material que es excedente en las empresas y que tiene una oportunidad de convertirse en otra cosa. En ese momento, volviendo al contexto, no había esa mentalidad de medio ambiente, ni existía la frase de economía circular. Eh, mi meta era un tema monetario y comercial hace 20 años. No tenía la conciencia que tengo ahora y que me ha dado la experiencia. eh, y todo el mundo dijo que estaba loca. Cuando empezó esto a funcionar y los chatarreros, que era lo que hacíamos en esa época, empezaron a ir a los cafés de internet y se juntaban y participaban en las subastas, después el auge de internet y de tener computador en la casa se expandió muy rápido. En menos de 7 años creo que ya había un porcentaje muy alto en el país de personas con un computador en su casa y con acceso a Internet. Fue rápido el paso del Internet de teléfono que sonaba y toda la casa quedaba sin línea telefónica mientras lo usaras. Fue muy rápido a la llegada del Wi-Fi y demás. Y todos esos cambios hicieron que aprendiera a ser flexible, a adaptarme rápido a eso. Y con los años, hablando del tema de economía circular, nos dimos cuenta que eso que hacíamos tenía un impacto altísimo en el tema ambiental, porque el simple hecho de yo vender este tubo, que ya tú no lo quieres, y en vez de que lo botes y contamines y ya le des su destino final, lo vuelvas a poner en el mercado para que otra persona lo compre y lo use como cerramiento de una finca o le corte las puntas y lo convierta en otra cosa, es volver a poner a circular ese elemento, darle una nueva oportunidad de vida y al haber evitado que la industria tuviera que prenderse para volver a producir más tubos nuevos o eso nuevo, pues estás haciendo un impacto gigante en ahorro de CO2, en la huella hídrica y esa es la economía circular, volverle a dar a todos sus activos que encuentras en las subastas una nueva vida útil para que sea utilizado de otra manera, en otra industria o incluso por personas que lo compran para la misma función como tubo, volviendo al ejemplo del tubo, pero a un menor precio porque lo puede acceder a algo usado en vez de haber tenido que comprarlo nuevo. Me queda tal vez un poco en el aire cómo es que integras esto a la tecnología, cómo dices tú, oiga, y dijiste los cambios fueron muy rápidos Sí, porque fue pasar del cablecito de internet y del sonidito y esperar a que se conectaran, a pasar a Wi-Fi, a pasar ahorita a tener los así celulares, es. el acceso en los celulares muy fácilmente. Ahorita estamos viendo las Apple Vision que estamos hablando, ¿no? Todo Ay, ese sí. mundo y ya va a sumergir uno en ese mundo eh, casi introspectivo de uno mismo, pero conectado al mismo tiempo con el resto del mundo. Entonces, tú dices, ¿cómo fue ese paso? Y me genera esa curiosidad. Tú en ese tiempo, es decir, voy a vender en internet, ¿por qué? ¿Y cómo fuiste dando esos pasos de ahora tenemos que escalar a esto? Y la compañía con tu compañero de software, ¿cómo hacían para ir No, y elevando sin esos? datos y sin estadísticas y sin una historia de nadie donde poder mirar a ese cómo le fue, qué hizo mal para yo no hacerlo. No había data de nada porque no había información.
lo que hicimos fue equivocarnos 1000 veces y aprender. Realmente de eso se trató. El éxito de la compañía hoy por hoy es la recopilación de un montón de fracasos. Al no podernos adaptar rápidamente a esos cambios, porque no habían los recursos, no habían las facilidades, no había la información, no había data, no había nada. Entonces, pero digamos que la resiliencia, tener la meta clara, el objetivo claro, hace que no desfallezcas. La palabra emprendedor no me gusta. A mí me encanta, hablando otra vez del argot, la palabra empresario. Cuando yo empecé esto, en la casa de mi abuelo, porque no tenía por una oficina, y él me presta el cuarto de visitas para que yo ponga ahí el computador que tenía y empiece a trabajar, yo era una empresaria, pero yo no sabía. Yo simplemente me consideraba una persona que estaba tratando de hacerlo en mi mes. Pero si hubiera tenido esa información, me encanta la palabra empresaria. Así no tengas ni un empleado. Eh, en cambio, la palabra emprendedor es el que arranca algo, pero en ningún lado tiene la mentalidad de continuarlo. He visto muchos casos de emprendedores como los concibo yo, que vienen y me dicen, Marta, ayúdame a hacer este plan de negocio, tengo una clínica de tal cosa y voy a hacer así, así, y voy a hacer este negocio. Listo, ta, ta, ta. ¿Cuál es tu objetivo en 10 años? No sabe porque lo que quiere es hacer dinero inmediato y con poca tolerancia a la frustración y si no me salió y no me dio, lo cierro y arranco otra cosa. No. Es normal equivocarse, yo me equivoqué 1000 veces y esto no me dio plata en los primeros años, no me daba nada, pero yo me adapté a que no me diera nada y vivía con nada, vivía con lo poquito que me daba. La empresa la fui, pero tenía el objetivo y la meta clara. Yo no iba a desistir hasta que encontrara la manera en que sí iba a dar. Esa es la diferencia entre un emprendedor y una mente empresaria. Yo quisiera que toda la gente joven que está empezando con un negocio se convenza de que el simple hecho de tener la idea, la pasión y la idea registrada en Cámara de Comercio, ya tiene una empresa, ya es un empresario. Y si piensa como empresario, seguramente el resultado es muy distinto a si piensa como emprendedor, que es como, a ver si esto sale y cómo hago. Y si no sale, pues empiezo con otra cosa. No, no, hay que tener una mente mucho más poderosa en cuanto al objetivo que quieres lograr. El éxito para ti tiene que ver con el persistir, insistir, Y nunca adaptarse, desistir. nunca desistir. Entonces, pero ahorita tal vez eso es difícil de concebir, adaptándonos al tema de en qué momento tu empresa tiene 20 años, Sí, cumple, 20 y pico de años ya. 20 y pico. Eso quiere decir que tuviste que ir llevando muchos desafíos que actualmente empresarios también los tienen que vivir con la familia, porque no hay Sí. recursos, ¿no es cierto? Una inestabilidad todo el tiempo o hasta cuándo pasaste y dijiste, uy, ya estoy tranquila a nivel financiero, ya estoy tranquila o definitivamente la tranquilidad nunca llega. ¿Cómo es ese proceso hacia el éxito de poder decir, ¿dónde está el éxito? ¿En lo financiero? ¿En que la empresa está sólida? ¿En la estabilidad? ¿Dónde está el Yo creo que la definición de éxito es algo muy subjetivo, porque el éxito, la definición se la da a cada persona. Hay personas que asocian el éxito con dinero. Si tener dinero para esa persona es el éxito, está bien. En mi caso, eh, yo defino mi éxito hoy como haber podido balancear eh, el equilibrio entre mi vida. Yo no creo que uno tenga una vida laboral y una vida personal. Yo pienso que uno tiene una vida que se compone de muchas facetas y equilibrar esas distintas facetas para mí es éxito. Sea empresaria, fuera empleada, fuera lo que sea. Eso para mí ha sido éxito y claramente tener una libertad que me genera ya tener una compañía estable que todos los días está en riesgo, claro, porque todos los días está el riesgo de que llegue otra más grande y la mía se me quede atrás, está el riesgo que llegue, se me quede sin clientes, que la gente ya no quiera comprar, riesgos van a haber toda la vida. Eh,
Creo que el éxito está en atesorar todos esos aprendizajes para minimizar los riesgos y afrontarlos de una manera mucho más madura. Por eso yo hoy, digamos que a la edad que tengo, me siento exitosa, que siento que sí he atesorado mis aprendizajes, siento que lo que he hecho ha impactado de una manera positiva a toda la gente que de una u otra manera ha tenido contacto con la historia de la compañía y conmigo, tanto a nivel de cada una de esas facetas, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel de amistades. Si uno logra, o en mi caso, yo creo que sí he logrado impactar positivamente en algo a este universo de personas, pues para mí eso ya es éxito. Justamente revisando varias de las cosas que hablas de personas. La familia, tú dices, yo no separo lo personal de lo laboral, es toda una vida, me parece muy interesante, Sí. porque muchos decimos, no, es mi vida personal y es mi vida laboral, y que no se tienen que entremezclar, pero indiscutiblemente se entremezclan, ¿no es cierto? Y viendo a tus colaboradores, que quiero ir un poquito hacia allá, todos son supremamente atentos. Y acá en Colombia tenemos como una lucha del empleado con el empleador y ya no sé, hablando otra vez de los conceptos nuevos, se tiene el concepto de Great Place to Work. Entonces, veo que tu empresa es un Great Place to Work. ¿Y por qué tu empresa es un Great Place to Work? ¿Y por qué a la gente le gusta trabajar y son tan atentos y tan amables acá? Las empresas, que finalmente es un concepto intangible, son las personas. Y esa empresa asume el ADN de su líder. Un buen líder sabe transmitir valores, sabe hacerlos valer. Y te lo decía antes de la entrevista, es más fácil enseñar conocimientos técnicos que enseñarle a alguien a ser una buena persona. Cuando tú encuentras rápidamente que contrataste mal, personas no alineadas con esos valores que quieres transmitir, con esas prácticas de compañía, pues es mejor salir rápidamente de ellas porque la compañía debe estar siempre abanderada de ese ADN que le quieres transmitir como líder. ¿Qué valores tiene? Muchas veces, y volviendo al tema de los emprendedores, porque son esos empresarios realmente nuevos, que he tenido la oportunidad de trabajar muchísimo con ellos porque me encanta ayudarlos, guiarlos, aconsejarlos. Yo pienso que la mentoría es parte fundamental del éxito rápido de alguien. Que delicia hubiera sido que yo hubiera tenido un empresario exitoso que se hubiera sentado en esa época o este montón de charlas que hay ahora sobre experiencias y casos que me dijera, cuidado que yo me equivoqué en esto, no lo haga. Entonces, cuando ellos vienen y me cuentan, una de las preguntas que yo siempre hago es, ¿y cuáles son los valores de tu empresa? No, no sé. ¿Cómo que no sé? ¿Y cuáles son las metas de tu empresa? No, que vender esto, que no sé qué. Estamos enfocados en lo técnico y no en lo humano. Yo pienso que sí hace una diferencia tener claros cuáles son los valores de tu empresa, qué es lo que todos debemos transmitir a los clientes, a los empleados, a los proveedores, a todo el universo que se impacta eh, desde lo laboral, desde esa faceta que finalmente son los mismos valores que tú reflejas e impactas desde otras facetas, porque tú no eres humilde en el trabajo, tú eres humilde, tú no eres alegre en la casa, tú eres una persona alegre o eres amargada, tú eres en cualquiera de tus facetas. Entonces, eso es lo que hace diferente la empresa. Yo pienso que si usted quiere transformar su empresa, transforme la gente, transforme usted desde adentro y seguramente eso se ve como me lo dijiste y te lo agradezco porque a veces es chévere tener esa retroalimentación de gente amable, gente querida. Si yo fuera un ogro y no fuera querida y no fuera amable, seguramente eso nadie se sentiría motivado a atender de esa manera a alguien que llega a la compañía. Súper, además porque hay algo que nosotros hemos tratado de posicionar y es ver las empresas como personas, Así es. ¿sí? Porque pues, en Colombia decimos persona natural y persona jurídica, ¿sí? Y desde el marketing empezamos a transformarla a la empresa como una persona y decimos, es una persona que fue creada, que tiene un papá y una mamá, que son los empresarios Así es. y esa persona tiene que
tiene algunos derechos y algunos deberes que tienen que cumplirse para que se llegue a transformar. Y me encanta eso, pues porque eso quiere decir que las demás personas se están relacionando con una persona todo el tiempo y son personas finalmente sirviéndole a personas. Así ¿Sí? es. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, ya entramos entonces a otra faceta. Ya tenemos la persona formada. ¿Cómo hace Marta Gómez para decir, ok, yo estudié negocios internacionales, 20 años con la empresa, ¿cómo llegaste a transformar todos tus temas financieros, todos tus temas administrativos? ¿Llegaste a ellos de una vez? ¿Tuviste que aprenderlos? ¿Cómo los manejas? Mira, obviamente según el tamaño de cómo va creciendo la compañía, uno debe cambiar las estrategias, las metas, las metodologías. No es lo mismo las estrategias y las metas que tú te pones cuando financiera y administrativamente eras de un tamaño que cuando eres de otro. No es lo mismo tener 2 empleados que tener 50, que tener 500, ni 3 clientes, ni 30, ni 300. Entonces, pero para resumir y algo que sea general y transversal al que tiene 3, 30 o 300, financieramente pienso que un empresario debe ser supremamente responsable con la caja. Si tengo 3 pesos, tengo que vivir con 0,30. ¿Sí? Tengo que prever, tengo que ahorrar, debo evitar el endeudamiento innecesario. Y eso igual en cualquiera de las escalas. Pienso que gran parte del éxito ha sido la salud financiera de la compañía. Es más fácil crecer cuando tienes una salud financiera. Hoy en día es muy común escuchar el tema de rondas de inversión, que voy a acceder a una ronda de inversión, pero se les olvida que eso hay que pagarlo, ¿cierto? Entonces, los endeudamientos deben hacerse de manera sana, solamente cuando estás convencido que es 100% necesario. Tarjetas de crédito, las tarjetas de crédito también hay que pagarlas. Y es que yo pago todo con tarjeta para tener control de mis gastos. Ok, pero eso te está incrementando en un porcentaje el gasto. ¿Estás consciente de eso? Entonces, pienso que la parte financiera, el empresario nuevo debe tener muy despierta esa capacidad de análisis para saber cómo tiene su empresa con una verdadera salud financiera. Y lo mismo en lo administrativo, priorizar. Se te dañaron 3 computadores. ¿Realmente necesitabas 3 computadores? ¿Necesitas uno? Más bien uno de mejor capacidad. Las decisiones estratégicas, sí creo que en lo administrativo y en lo financiero le hacen un impulso y una diferencia a un empresario nuevo. Todos esos aprendizajes, como tú le dices, los vemos ahorita inclusive con estas iniciativas que tenemos para llevar la información a las personas. Y hay algo que me parece importante y que va a ser controversial. ¿Tú crees que todos deberíamos ser empresarios? Porque nos venden esa idea de ser tu propio jefe, ánimo, dale, Mira, mindfulness. acabas de decir una cosa que todos los días me causa malestar y me causa dolor, y es que los medios de comunicación romantizaron el tema de ser empresario y satanizaron el tema de ser empleado. Tú puedes, si no puedes, eres un perdedor. ¿Quién dijo? ¿Cómo así? Es que yo puedo ser un perdedor siendo empresario. Conozco muchos, es más, conozco más perdedores empresarios que perdedores que están en la línea de ser empleados. Es totalmente cierto lo que dices, está romantizado lo que no es y está satanizado lo que no es. Esto es un tema de habilidades, es un tema de plan de vida, de oportunidades. No todo el mundo puede ser empresario porque si no te llega la oportunidad correcta sobre el negocio correcto, ¿qué vas a ser empresario de qué? De una cosa que... Pero si tienes un tema que te apasiona y tienes la oportunidad y tienes los conocimientos, agarra esa oportunidad y vuélvete empresario. Pero si tienes una muy buena compañía en que trabajar, unas habilidades, un conocimiento que aportar y sabes que en tu plan de vida eso se acomoda, contrátate allá. Entonces, no tiene nada de loable y de extraordinario ser empresario. Uno como persona debe estar alineado de sus metas de vida, sea lo que sea ser empresario, sea ser empleado, lo que quiera hacer desde que lo haga bien.
Tú dices algo muy cierto. Todo, según datos de la Cámara de Comercio, más del 70% de las empresas que se crean en Colombia se quiebran. Es decir, no llegan al éxito Así es. financiero, digámoslo así. Pero entonces nos venden la idea de tienes que ser tu propio jefe y revisa tu estabilidad financiera y sé libre financieramente y demás. Pero entonces, ¿cómo se enfrentarían esos desafíos para el que de verdad dice, sí, yo quiero ser, tengo la habilidad para hacerlo? Tú dijiste ahorita, es persistir, insistir, o sea, a irse con Nunca toda la desistir. debacle de todo lo que pueda hacer, genérate inestabilidad posible. ¿Qué recomendaciones en cuanto a enfrentar esos desafíos has enfrentado tú como empresaria y qué le recomendarías a los empresarios nuevos? Mira, lo primero que una persona debe tener clarísimo si ese es el camino que quiere tomar es que el tema que coja realmente lo apasione. La pasión es lo único que te despierta las ganas de insistir, persistir y nunca desistir. Si a ti no te apasiona tu pareja, pues al primer problema la dejas. Lo mismo pasa con las empresas. Pues al primer desafío, a la primera quiebra, pues la dejas porque no te apasiona. Y si hoy estás vendiendo blue jeans, pues te da igualito después vender tornillos, ¿no? Entonces no te apasionaban los blue jeans ni la moda. O sea, tú tienes que descubrir tu pasión porque ese es el único motor que te va a mover para nunca desistir de ese camino, si eso es lo que te apasiona. Dos, creo que la adaptación al cambio y el ego son dos puntos muy, muy importantes. El primero, que es la adaptación al cambio, pues estamos en un mundo que cambia ahora a una velocidad muchísimo más acelerada que hace unos años, así que todas las personas tienen que tener esa capacidad de adaptarse, de flexibilidad, y el ego no puede existir. A un empresario lo debe mover la pasión y la humildad. La pasión para nunca desistir y la humildad para cambiar el plan cuantas veces sea necesario para lograr la meta. Cuando una persona se obsesiona y se pone terca con que esa es la única manera de hacerlo, porque así él lo dijo, está destinado al fracaso. En cambio, cuando un empresario es flexible y aparte humilde para decir me equivoqué, lo vamos a hacer ahora diferente, me volví a equivocar, pero lo vamos a volver a intentar de esta manera, seguramente eso está alineado con ese nunca desistir. Ahora, yo quiero ver un poco esa planificación a largo plazo. Tú hace 20 años dijiste, en 20 años voy a hacer esto, o no tenías ni idea, o eso se fue transformando, o a medida que ibas avanzando sabías que iba a llegar, porque pues los desafíos no es lo mismo, que tú ahora vendes casi 50 millones de dólares a lo que vendías hace 20 años que me decías, a veces solo ganaba Así para comer. exacto. Entonces, Claro. a partir de ahí, ¿cómo empiezas a generar esa planeación para decir, voy para allá? O simplemente con el insistir y persistir y las oportunidades que se te fueron presentando. Eso está, digamos que totalmente en línea con mi manera de ser. Mi manera de ser, con, sin plata, con éxito, sin éxito, siempre ha sido la misma. Y no me gusta nada mediocre, no me gusta nada chiquito. Entonces, cuando yo empecé a ver que el negocio funcionaba, inmediatamente visualicé lo que quería hacer y no he llegado. Pues yo quiero ser una multinacional y si el año pasado, digamos, ya hemos transado 55 millones de dólares, yo necesito triplicar el número. No tengo una manera de ser que me permita decir, llegué. Esa bandera de llegué no la tengo visualizada. Voy a llegar hasta donde la vida, la energía y la salud me dé. Eso no tengo un punto de para decir hasta aquí, esta era mi meta. Entonces, para lo que era hace 20 años, seguramente la Marta de hace 20 años, si tuviera la oportunidad de mirar a la de hoy, diría, "Ah, uy, no, pues eso fue demasiado, pero la de hoy, todavía le falta mirar a la dentro de 10 y a la dentro de 15 a ver a dónde llega. Entonces, hay que hacer estrategias sostenibles en el tiempo, claro. Esa pasión no puede migrar y las oportunidades que se vayan dando en el camino hay que saberlas apropiarse de ellas y saberlas potencializar.
muchísimas veces y la Marta de hoy, la del 2024, veo para atrás y digo, ay, qué pesar, esto no lo cogí como lo debía haber cogido, ¿sí? Pero ya aprendí, si se vuelve a ver una cosa de esa, la cojo y la potencializo. Es ir aprendiendo, ir maximizando errores, es ir con ambición. Y la ambición no hablo del dinero, con ambición de logros, de metas, de lo que para ti es el éxito. Eso tiene que despertarte una ambición de impacto, que es en mi caso, una ambición de dinero, una ambición de calidad de vida, una ambición de qué, de lo que cada quien lo mueva. Si esa ambición se apaga, pues hasta ahí llegó la compañía y ya no va a ser sostenible en el largo plazo. Concentrándome en la ambición. Muchas personas ven al empresario como el ambicioso. Yo digo, hay una diferencia entre ser ambicioso y ser avaricioso, ¿sí? Pero la ambición siento que está muy satanizada, porque entonces si tú dices, es que usted tiene mucha ambición, pero yo concuerdo contigo, o sea, uno emprendedor, de empresario, no te gusta la palabra emprendedor, de empresario, uno dice, estoy aquí, pero ya vi esto a mi alrededor y a veces como que se le revelan a uno las cosas por estar en el sitio en el que está. Entonces se abre y dice, yo quiero estar allá. ¿Sí? Uy, yo Y quiero hay lo mejor. ambición. ¿Y quién no quiere lo mejor? Hay un punto en el que esa ambición se acaba. Nunca. A mí. No, y no quiero que se me apague. La pasión me la mantiene al límite. ¿Qué pasa? Tú tocaste el tema de la avaricia. La avaricia es la persona que está únicamente concentrada en acumular dinero sin compartirlo. Yo quiero dinero, pues que usted no. Todos. Pero eso, digamos que el límite entre avaricia y ambición en el tema del dinero, porque la ambición, digamos que sí abarca muchísimos otros temas, pero en el manejo del dinero no tiene nada de malo. No tiene nada de malo ambicionar dinero. Tiene de malo ambicionarlo para mí sola. Si yo no reinvierto en la compañía, si no lo reintegro en bienestar para mi equipo de trabajo, si yo no lo reinvierto en los impuestos que le pago al gobierno para generar escuelas, colegios, carreteras y bienestar, soy una vara que finalmente yo creo en que la vida te devuelve lo que das. Entonces, si yo no doy nada, pues la vida que me va a dar. Me lo tengo guardado en un banco debajo de un colchón. Pero si este montón de dinero que genera una compañía se reinvierte de manera positiva, pues eso es una ambición con un buen propósito. Y ese, digamos que ha sido mi enfoque, que es querer plata no puede ser satanizado. Es que quien no quiere vivir bien, quien no quiere tener un buen carro, una buena casa, o al menos una casa propia que le dé una tranquilidad, darle a sus hijos un mejor colegio el que tienen ahora. Todos, el que no es un mediocre. Entonces, ¿qué quiere? Entonces, a eso me refiero con ambición. La ambición tiene que ir global, no solamente dinero. Si yo lo único que quiero dinero no está mal tampoco, pero no es mi caso. Yo quería otras cosas y ambiciono aún otras cosas. Ambiciono poder crear esta compañía y llevarla a otros países, de modo que otras pequeñas empresas se beneficien de lo que nosotros llevamos, crear más empleo. Yo ambiciono muchas otras cosas que no tienen nada que ver con el dinero. El dinero llega solo, natural, como parte del desarrollo de tu ejercicio del día a día. Hablemos de las oportunidades, porque ahí empieza a entrar en juego muchas cosas. Entonces, yo soy un emprendedor o un empresario que arranqué en mi puestico de empanadas, empecé muy chiquito, ¿sí? Pero entonces yo ambiciono que mi puestico ya no sea un puestico, sino que sea una multinacional de empanadas. Sí. Pero estoy sin recursos, no estoy, salgo de un barrio deprimido que llamamos en Colombia. ¿Cómo se integra hablando de eso, no todos pueden ser empresarios, las oportunidades? ¿Cómo aprovecho las oportunidades o cómo las busco? En tu caso, ¿qué recomendaciones le darías a las personas? Las oportunidades hay que crearlas. Es una persona en el ejemplo que tú dices con un puesto de empanadas. Es muy romántico pensar cuando uno escucha esas historias de que no, es que empezó con un puesto de empanadas en barrio y hoy es el dueño de empanadas Uyuyuy que está en 20 países del mundo. Este tipo de historias sí son posibles, pero seguramente las oportunidades las creó. ¿Y las crea cómo? Hay que tener metas realistas.
Es decir, si yo hoy tengo el puesto de empanadas, no tengo capital, no tengo mentores, estoy en un barrio deprimido, pues llevo mi puesto a otro barrio primero. Va creando las oportunidades. Seguramente en ese otro barrio, una persona que probó las empanadas le dice, deme la receta y montamos 3 puestos más en otros barrios. Pero si se queda en el barrio deprimido, esperando a que le caiga ya del cielo la oportunidad, las oportunidades se crean y se buscan. Esa historia es posible, creando esos momentos, moviéndose. Si la empanada de carne no se está vendiendo, hágala de pollo. Creándola, mirando, cambiando con humildad, con persistencia. Si es posible ir creando las oportunidades, claro que sí. ¿Tú creerías que la calidad de los productos, es decir, si a mí me apasiona, tengo que poner calidad, o la calidad debería estar en un lado diferente al de crear todas esas oportunidades? La calidad va alineada a la ética. Cuando tú tienes ética en tus negocios, tú quieres hacer lo que haces de la mejor calidad posible. ¿Qué persona con ética va a querer darle a un cliente algo de mala calidad? A lo mejor lo puede hacer. Un empresario puede generar muchísimos ingresos con algo de menor calidad y es parte de su estrategia de crecimiento, pero eso no es sostenible en el tiempo. Eso es de inmediatez. Perfecto, porque para allá iba, para el impacto social y sobre todo tu negocio que tiene un impacto ambiental. Tú hablabas de la ética, que me parece que es algo que sí debería estar en la columna vertebral de todo empresario, ¿sí? Ujú. Por llevarle productos de calidad a las personas, por hacer que las personas vivan mejor y que tú tienes una alta sensibilidad sobre los valores que vienes manejando por lo que hemos conversado. ¿Cómo llevas o cómo descubres que tu empresa tiene un impacto social y un impacto ambiental? ¿Y cómo lo llevas dentro de tu empresa? Me lo empiezan a decir los clientes. Yo no sabía. Yo pensaba que era una máquina donde entraba una cosa en venta, se vendía, la persona tenía su plata y quedó feliz porque la monetizaba y el otro quedaba feliz porque lo compró como una oportunidad de negocio en un remate o en una subasta. Cuando empiezan todas estas teorías de economía circular y de la huella de carbono y demás, y esto va alineado con lo que he dicho, uno como empresario tiene que estudiar, tiene que prepararse y no debe parar. Y no me refiero a mantener inscrito en una universidad. Es que hoy en día hay una cantidad de ayudas, de audiolibros, de guías, de podcasts, de todo, de charlas, donde la gente puede acceder al conocimiento. Y no debe parar de acceder a ese conocimiento. Entonces, como empresario, empecé a leer, ve, ahora hay una tendencia, hablan de medio ambiente, ve, hablan de huella de carbono, ¿eso qué es? Y empiezo a estudiar y a darme cuenta que lo que estaba haciendo era eso. Y las empresas empiezan a decirme, oye, ¿es posible medir el impacto de las subastas que me haces? ¿Es posible medirle el impacto ambiental? Muestre, voy a buscar un ingeniero ambiental que mida eso. Y el ingeniero empieza a analizar y dice, claro que tiene un impacto y un impacto gigante. Estás evitando que la industria se prenda muchísimas veces para producir contaminación mientras produce elementos nuevos al promover la venta de usados. Estás evitando que se le dé el destino final inmediatamente a algo cuando se desecha, sino que vuelva y se le dé la oportunidad de reintegrar y empezamos a mirar todos estos nuevos conceptos y empiezo a caer en cuenta que sí, pero te estoy hablando de hace 8 años, de 24, 23 que tiene la compañía. Antes no era consciente de ese impacto ambiental que tenía, el impacto social sí, porque Subastas y Comercio ha sido una compañía que para operar necesita muchos proveedores. Entonces, yo para vender, pues necesito esta máquina donde hay una cantidad de X de empleados. Pero cuando vendo, genera un impacto social grandísimo, porque generalmente la chatarra, en el caso de la chatarra, está en comunidades remotas, donde están establecidas las compañías petroleras. Y estas compañías tienen unas leyes para promover el trabajo de comunidad, donde el que va a sacar la chatarra debe contratar los camiones, las mulas, los cocheros en la comunidad, y eso empieza a ser una cadena de, nosotros lo medimos, es más o menos 450 personas mensuales impactadas a través de las subastas. Pues si eso no es mover impacto social, no sé qué, son 450 familias que en parte de su eh,
canasta se está alimentando con los servicios que genera toda la cadena de las subastas. Me llama mucho la atención, Marta, algo que dices que me parece fundamental. Dices, yo no sabía. Y muchas personas creen que los empresarios son supremamente inteligentes y son sacados pues del Olimpo a bajados a la tierra a hacer empresa, ¿sí? Esas habilidades, según veo, tú las fuiste adaptando y dices, fui aprendiendo y me estrellé muchas veces. ¿Qué consejos le darías tú a los futuros empresarios? No te gusta la palabra emprender. A los empresarios nuevos. A los empresarios nuevos para, oiga, y ese empresario que de pronto no se siente como, ay, pero es que a mí me hace falta estudiar en una universidad, por ejemplo, ¿sí? O no, es que no tengo esto y entonces por eso no he podido hacerlo, ¿sí? Que a veces uno lo ve como excusas. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Estudiar. Sí hay que estudiar en la universidad. Veo casos de muchachos que salen del colegio y teniendo la oportunidad de estudiar en una universidad, se salen en tercer semestre porque voy a emprender. No, qué error tan grande. La universidad, y como te lo decía al principio, sea la que tú tengas la capacidad de acceder. Yo hace 30 años, mi familia, pues pude acceder a esa y le saqué todo el jugo del mundo. Así que salir de la wow no te da una diferencia. La diferencia la hace el estudiante. Hay que estudiar. Primero, porque hay que prepararse. Y sí, el título de profesional, la palabra profesional, tiene una implicación. Dos, tiene que tener pasión, como te digo. Si una persona que no le apasione el tema que está cogiendo para hacer empresa, no lo va a hacer sostenible en el tiempo. Y la habilidad, digamos, el tema de la humildad, no me las sé todas. Claro que no me las sé todas. Y por eso uno busca mentores. Por eso yo salí a buscar un ingeniero para que viniera y me dijera cómo hacía eso, pues porque yo no sé de eso. Por eso tú no puedes ser el contador. En los primeros años de tu empresa, tú eres el contador, tú eres el mensajero, tú eres el gerente, eres el vendedor, eres todo. Y eso es tan importante porque te permite desarrollar la sensibilidad de esas áreas para cuando otras personas las asuman. Entonces, sí hay que tener nociones de contabilidad, claro, pero no tengo que ser contadora. Pero si yo no sé, ¿cómo le digo a esa señora que eso le quedó mal? Si yo no sé de técnicas de ventas, ¿cómo sé que mi equipo de ventas se está equivocando? ¿Tienes que saber de todo un poco? Sí, el empresario tiene que ser integral, pero con humildad tiene que saberse dejar asesorar de los que saben más. Y esa es una de las claves del éxito. Y la otra es desarrollar un pensamiento 360. Eso lo fui aprendiendo con el tiempo. Generalmente el empresario nuevo, y nos pasó a todos, miramos las decisiones con un pedacito de la visión, no con la visión completa. Y eso nos lleva a tomar decisiones malas, decisiones emocionales, decisiones del momento, que son decisiones erradas. Cuando tú aprendes a, desde tomar una decisión, a hacer un análisis desde todas las ópticas de lo que te conviene, lo que no te conviene, de si eso te traería más beneficios que prejuicios, de qué oportunidades me abriría a decir sí, qué oportunidades me cerraría a decir no. Cuando tú empiezas a tomar decisiones 360, seguro que el éxito llega. Hoy, Mara, uno puede decir, esto es como una gran materia, pero siempre se habla de una gran lección después de todo. A este momento, Marta, ¿cuál es la lección que dice esta lección la aprendió Marta así? No tengo una frase que me encanta y es que uno puede ser sin dejar de ser. Uno puede ser empresario, uno puede ser exitoso económicamente, uno puede ser famoso, uno puede ser lo que sea sin dejar su esencia, sin dejar de ser. Y ese ser de adentro, de esencia, poderlo transmitir, e impactar a todo lo que te rodea. O sea, la lección principal es que se puede ser sin dejar de ser.
Excelente. Muchas gracias, Marta, por acompañarnos en este espacio, por brindarnos, obviamente, tu tiempo para que muchas personas, además, que nos están viendo, recojan muchas de tus anécdotas y las apliquen, que eso es lo que queremos lograr. Y invitarte, claramente, invitar a todas las personas que nos están viendo a una de las charlas que vamos a tener contigo de primera mano. Muy pronto estaremos anunciando las fechas con Wiki Empresarios. Muchísimas gracias. No, con mucho cariño. Gracias.